Hola mis hermanos, buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí compartiendo estas cápsulas bíblicas en un acompañamiento diario en su devocional. Esperamos que sea de grande bendición. Recuerde que estamos utilizando o nos estamos guiando un poco por este material de nuestro pandiario.org. Usted puede mirar allí su página web. Tienen mucho material muy bonito, de muy buena calidad y además, lo más importante, muy bíblico, muy cristocéntrico. Los animo para que visiten su página www.nuestropandiario.org y también usted, si quiere apoyar este ministerio, lo puede hacer ahí también. Hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 5 versículo 11 hasta el capítulo 6 versículo 2. Vamos a estar haciendo esa lectura. No son muchos versículos. Vamos a leer Hebreos capítulo 5 versículo 11 hasta el capítulo 6 versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El título que corresponde para la lectura de hoy es Primero la leche. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cuando el rey Osvaldo de Northumbria creyó en Jesús, llamó a un misionero para que llevara el evangelio a la región. Enviaron a un hombre llamado Corman, pero como los ingleses le parecieron tercos, bárbaros y sin interés en su predicación, el misionero volvió a casa frustrado. Un monje llamado Aidan le dijo a Corman: «Creo que has sido más severo de lo que deberías con tus oyentes ignorantes, en vez de darles la leche de una doctrina más sencilla». Corman les había dado algo que todavía no podían entender. Aidan fue a Northumbria, adaptó su predicación a la comprensión del pueblo y miles creyeron en Jesús. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, le dijo Pablo a los corintios. Hebreos enseña que antes de poder esperar que la gente viva rectamente es necesario que entienda la enseñanza básica sobre Jesús, el arrepentimiento y el bautismo. Si bien la madurez debería ser lo siguiente, mantengamos el orden. Antes de la carne viene la leche. Las personas no pueden obedecer una enseñanza que no entienden. La fe de los habitantes de Northumbria terminó esparciéndose a muchos lugares, al igual que Aidan. Cuando prediquemos el evangelio a otros, presentémoslo de forma acorde a su comprensión. Pregunta: ¿cómo explicarías el evangelio con términos sencillos? ¿Cómo puedes evitar esperar que los que no son creyentes en Jesús piensen o se comporten igual que tú? Este tema está interesante y lo podemos enfocar en dos áreas, ¿no? O dos extremos, ¿no? Realmente, basándonos en lo que nos está presentando este devocional, esta lectura, pues sí es un llamado de atención para todos nosotros. Muchas veces nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, los que ya conocemos todo lo que se hace dentro de una congregación, en una iglesia, ya tenemos un conocimiento básico, medio o avanzado de la Biblia, pues ya tenemos en nuestra mente muchas cosas familiares. Y cuando estamos evangelizando a otras personas, a veces utilizamos palabras o expresiones
que las personas no conocen. Solamente pongámonos en sus zapatos. Una persona que nunca ha escuchado hablar de la Biblia o de términos bíblicos o de versículos bíblicos o de expresiones eclesiásticas, y tú vienes y le dices, es que Cristo murió en la cruz y tú puedes recibir por gracia la salvación y el perdón de tus pecados para la vida eterna. O sea, espérame, o sea, ¿qué es eso de gracia? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo así que alguien murió por mí? ¿Por qué? O sea, a veces debemos pedirle, a veces no, siempre debemos pedirle al Señor que nos dé su sabiduría y que el Espíritu Santo nos dé las palabras adecuadas cuando vamos a compartir el Evangelio con una persona. Muchas veces también estamos juzgando o criticando. A lo mejor vemos a una persona en un parque y nos acercamos a evangelizarlo, pero esa persona quizás se está fumando un cigarrillo o está escuchando alguna música que no nos gusta, y de entrada ya estamos juzgando. Eso no le agrada a Dios, eso daña tu cuerpo. Eso, o sea, son expresiones que nosotros entendemos, pero ellos no las entienden. Nosotros debemos llevar el Evangelio de amor y de misericordia como lo presentó el Señor Jesucristo. La mejor manera de compartir el Evangelio es como el Señor Jesucristo lo hacía. Si tú vas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Evangelios, y ves a Jesús compartiendo el mensaje de las buenas nuevas con personas que no eran judíos, muchos de ellos, o personas que no eran de la clase religiosa, es decir, personas que no conocían nada de ese medio, vemos a un Jesús expresándose de una manera misericordiosa, de una manera amorosa, de una manera sabia, de cómo el Señor presentaba el Evangelio con palabras sencillas que la gente lo pudiera entender. Siempre Él utilizaba todo lo que había a su alrededor para compartir el Evangelio de manera sencilla. Entonces, esto es algo que nosotros debemos aprender también, a compartir el Evangelio de una manera sencilla, que las personas nos entiendan, entender nosotros que esas personas no están familiarizadas con versículos bíblicos, con libros bíblicos, porque a veces estamos compartiendo con alguien, les damos nuestra Biblia y le decimos, busque Eclesiastés, o busque Mateo, o busque Apocalipsis. O sea, las personas ni siquiera han tenido una Biblia quizás en su vida, en sus manos, y nosotros no comprendemos eso. Ahora, cuando ya las personas aceptan a Cristo y comienzan a llegar a nuestras iglesias y comienzan a buscar de Dios, y nosotros empezamos a discipularlos, a enseñarles, pues tenemos que empezar a enseñarles las cosas básicas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Cristo murió en la cruz por nosotros? ¿Qué es la paz? ¿Qué es el arrepentimiento? Es decir, esas enseñanzas básicas, porque si tú empiezas a hablar con una persona y le dices, bueno, hoy vamos a compartir soteriología, hoy vamos a hablar de neumatología, oye, le vas a hacer explotar su cabeza. Entonces, no pretendamos también mostrarnos sabios cuando estamos llamados a hacer unos instrumentos de Dios para que las personas se acerquen a Jesús de la manera más clara, más sencilla, más entendible posible. Entonces, que esta sea una oportunidad para que nosotros nos replanteemos la manera en cómo enseñamos a otros o cómo evangelizamos a otros, para que podamos explicar el Evangelio con términos sencillos, que las personas puedan entender realmente lo que Dios quiere hablar a su corazón. Yo como pastor siempre me he preocupado y aprendí de maestros pastores de enseñar en la congregación algo que la gente se pueda llevar para su vida diaria. Quizás con el conocimiento que Dios me ha permitido adquirir en un seminario, en institutos bíblicos, yo podría venir y hacer una exposición muy teológica, utilizando toda la homilética, que es como el arte de enseñar, la manera de enseñar, y yo puedo utilizar todos esos términos rimbombantes y dar una exposición magnífica a la gente y quedar como un muy buen orador, un muy buen predicador. Pero la gente luego sale y dice, muy bonito, pero no entendí nada. Es decir, lo que el pastor habló allá, ¿para qué me sirve? Mañana lunes cuando vaya a mi trabajo, ¿para qué me sirve? Entonces yo tengo como ideología, digamos, en mi predicación,
o una bandera en mi predicación es tratar de ser lo más sencillo posible para que las personas cuando salgan del servicio entiendan lo que hablamos y lo pongan en práctica en su vida diaria. Y yo creo que estamos llamados todos a ser facilitadores también de este mensaje y que las personas puedan entenderlo y puedan tener claridad al respecto del mensaje de las buenas nuevas. ¿Cómo puedes evitar esperar que los que no son creyentes en Jesús piensen o se comporten igual que tú? Es la pregunta que nos hace el material. Y es cierto, tenemos que entender que nosotros ya llevamos un camino en el Evangelio y que podemos comprender y entender muchas de las doctrinas bíblicas y de las enseñanzas bíblicas que ellos apenas están conociendo. Entonces, esta es la enseñanza, que el Señor nos ayude, que nosotros podamos tener la sabiduría para enseñar de la manera correcta a las personas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, porque primero nos has alcanzado, Señor, y nos has dado la capacidad de conocerte, nos has dado el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos podido aprender día tras día, y gracias también por darnos el privilegio y la oportunidad de compartir con otros el mensaje del Evangelio. Pero hoy te pedimos que nos des sabiduría, que podamos transmitir todas estas enseñanzas que hemos aprendido, pero de manera sencilla, para que las personas que nos escuchan puedan entender el Evangelio, puedan comprender el Evangelio y sea para ellos fácil recibir este mensaje tan maravilloso. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos capacita para llevar esta obra a cabo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y gracias por alcanzarnos de maneras que nosotros hemos podido entender. Amén y amén.